días, gracias por acompañarnos en Club de Mamás. El día de hoy está con nosotros el arquitecto Aldo Prieto, que es especialista en el tema de la bioconstrucción. El día de hoy, con todos sus conocimientos de arquitectura cosmobiológica, nos va a ofrecer a los papás y mamás que estemos aquí en el programa algunos tips que tienen que ver con cómo mantener un hogar sano, libre, en este caso, de algunos tóxicos que nos puedan estar haciendo daño, pero no vamos a hablar de aquellos de los que de repente, también muy interesante, el mismo programa y el tema nos lleva, que tiene que ver con los productos que utilizamos en casa. Este tipo de tóxicos de los que hoy vamos a hablar pueden también estar en nuestro ambiente, puede ser que nosotros incluso los compremos, o el consumo que tengamos de ellos, tal vez es tan cotidiano que no nos estamos dando cuenta que nos puede estar afectando a nuestra salud, a la armonía de la casa, de los que vivimos en nuestro hogar. Por eso el título es Hogar Sano, que tiene mucho que ver con el trabajo de Aldo, que regresa como colaborador al programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Claudia, gracias por la invitación. Gracias a las mamás y papás que nos escuchan el día de hoy. Estamos listos para que también sus preguntas e inquietudes hagan parte de este programa del día de hoy, porque Aldo viene preparado. ¿Cómo identificamos si tenemos en casa un hogar sano o no? Mira, Claudia, me gustaría dar un pasito atrás. Bien. Hogar sano no solamente tiene que ver con cuestiones químicas, tóxicas, tiene que ver con tres factores muy importantes. O sea, el ser humano, a final de cuentas, es físico, mental, y dentro de esto lo emocional, y es también espiritual. Un hogar sano tiene que, por lo tanto, alimentar al hombre desde esas tres perspectivas para poderse llamar un hogar sano. O sea, sí tenemos la vertiente física que tiene que ver con la química. Por supuesto, si tú en tu casa tienes pentaclorofenol o formaldehído. O no tienes agua potable, ¿no? O no tienes agua potable o viene contaminada con metales pesados, por supuesto que te va a afectar. Pero también tienes que la casa es el ambiente donde se desarrollan tus actividades. Donde si tu casa no se presta para estas actividades, que son 20,000 las que hacemos en casa, por lo tanto también puede terminar enfermando a esta familia o a este individuo. Vamos a decir, casas demasiado pequeñas donde a lo mejor viven 20 personas, donde a lo mejor no le entra la luz solar, donde no hay ventilación, donde mentalmente, psicológicamente no es apta para estas funciones. Y por último tenemos la vertiente espiritual. La vertiente espiritual también es muy importante. Una casa que no tiene, así lo digo entre comillas porque puede significar muchas cosas, un buen ambiente, un buen entorno espiritual, termina despersonalizando, parece trabalenguas, desespiritualizando al ser humano, sí. O se le quita su esencia espiritual. Entonces estos tres factores son muy importantes a efecto de que podamos tener realmente una casa saludable, que es donde el ser humano pasa la mayor parte de su tiempo y por lo tanto se contamina o se beneficia de las circunstancias que existen en esa casa, Claudia. ¿Cómo es tu casa? Te pregunto a ti que nos escuchas o que nos ves por internet, ¿cómo es tu casa? ¿Te nutre? ¿Realmente llegas y te revitalizas? ¿Los miembros de casa quieren llegar a casa? O yo creo que serían muchas preguntas, pero platícanos mejor de tu casa. Estamos en vivo, muchos programas que se hicieron durante la semana pasada gracias a nuestra querida productora Rosy Muñoz de este espacio. En mi ausencia estoy de regreso. Muchas gracias a todas por escucharnos y seguirnos. Está Toño Orejel en controles de audio, está Jessica Orozco en los teléfonos, está César Paz en las cámaras. Véenos, síguenos también por www.radiomujer.com.mx. Regresamos sobre todo porque ahí crecemos, eso es lo que vamos construyendo, a veces sin darnos cuenta, digamos, hasta improvisado un hogar, porque es cierto, hay que decirlo. Qué lindo, ¿no? Sería que planeáramos, dedicáramos estratégicamente nuestro tiempo para ir construyendo de manera que cada una de las áreas de nuestro hogar, y ya nos decía el arquitecto Aldo Prieto que está aquí con nosotros, no áreas físicas únicamente, porque también podemos hablar, muy bien, la cocina, el baño, la recámara del niño, la de los papás, que también es todo un tema, cuando por ejemplo Aldo nos ha hablado de esta disciplina del Feng Shui, o Feng Shui, o como le quieras decir, el tema del lugar que habitamos, pero ¿qué nos da ese lugar y esos espacios? ¿Cómo realmente podemos, si ya estamos ahí,
construir, o bien, tú me dirás, Aldo, ¿se puede reconstruir un hogar? Totalmente, Claudia. ¿Sí? Definitivamente sí. Okay. ¿Cuáles crees que sean los hábitos como que más dañan, en este caso, quizá por el mismo medio ambiente, por el ritmo que traemos, a un hogar y a sus habitantes? Bueno, hay dos problemas que son graves y son al mismo tiempo diametralmente opuestos, ¿no? Uno es la falta de recursos para hacerse de una casa que llene los requisitos para llamarse una casa saludable. Estamos viendo de que llegan al grado de que por ahí los créditos gubernamentales van a su casita y la tienen que abandonar, porque no solamente no llena los requisitos de una casa saludable, o sea, no llena los requisitos de una casa y la gente se sale. Entonces eso es un problema grave. De hecho lo he platicado con algunos amigos arquitectos, urbanistas. Creo yo que el futuro de esa gente que realmente no tiene el acceso, la única solución es la autoconstrucción, Claudia. Y no estar pensando en que van a vivir en el centro de tal o cual ciudad, sino quizás retirarse un poquito, donde van a tener una mejor calidad de vida, a lo mejor un mejor espacio, un lugar donde puedan hasta producir su propia comida, sus propios alimentos a través de un huerto, que no necesitan un área muy grande, Claudia, A final de cuentas un espacio pequeño, o si no tienes ese patiecito puedes irte a la azotea y producir, ¿no? Generar tu propia energía. Esa es una vertiente muy importante y tiene que resolverse, pero no hay políticas, porque al final de cuentas son gente que requiere de que se le oriente, pero no hay políticas orientadas a esa solución. Y por otro lado tenemos la gente que sí tiene la capacidad adquisitiva, pero se va por la moda o por quedar bien con una sociedad que realmente pues a final de cuentas no te va a dar nada a cambio. Buscan que de repente salieron los espacios minimalistas, donde todo era de cristal, pero al mismo tiempo a lo mejor ese cristal daba hacia el lado norte de la casa, y ese cristal terminaba convirtiendo tu casa en una nevera, pero porque nunca le da el sol, salvo en los días más cálidos del año, que son como 15 días, 3 semanas, y en esos días era un horno. Entonces sí, estaba muy de moda, pero no era una casa con el confort necesario para que se pudiera considerar saludable. O por otro lado la tenías hacia el sur, pero era tan grande el acristalamiento que era un horno casi todo el año, porque vivimos en una área que hay mucho sol, pues. Yo creo, perdón que te interrumpa, que ni siquiera sabemos, la mayoría de nosotros, hacia dónde da nuestra casa. Escuchándote ahorita con que si está hacia el norte o hacia el sur, a ver, ¿quiénes de los que estamos aquí sabemos hacia dónde da nuestra casa? Sepa. O sea, si yo abro la puerta, no sé si enfrente está el sur, el norte o... Claro. ¿Y qué sería lo más conveniente? Claro. Y si me dice ahorita Aldo, no, lo más conveniente es que sea al norte y tú estás al sur, yo digo, bueno, ¿y qué hago si esta es la casa que compramos hace 20 años? O estoy rentando, ni mía es. Entonces, bueno, me puedo salir de aquí y puedo buscar otro lugar. Es una opción, claro. ¿Por qué se hace uno de espacios? Tú mencionabas hace rato las decisiones que tomamos a veces solo guiados por la moda, por la publicidad, porque nos dijeron que acaban de abrir este coto y pensamos que bueno, pues está muy bien. ¿Cuántas familias se han ido con las promesas de las constructoras o la publicidad y ya que están ahí se dan cuenta que no había cerca escuela, no pasan los camiones? Sí, no hay un súper cercano. Casa. No quieres llegar a tu casa. Y de hecho es un parámetro muy interesante para poder medir si es una casa saludable o no. O sea, ¿qué tanto quieres estar ahí? Digo, porque hay lugares que te repelen y es más, lo vivimos no solamente en casa, lo vivimos, a lo mejor vamos a un restaurante o a algún lugar donde sabes que ya vámonos, estoy incómodo. Y hay otros lugares donde hasta que nos corren. Y si esa fuera tu casa, que es lo ideal, que conviertas a tu casa en ese espacio donde estás ahí feliz de la vida y desarrollando tus actividades, porque tampoco se trata de que tu casa sea el lugar donde vayas a echar la flojera 24 horas al día. O sea, no se trata de que el fin de semana estés en pijamado o con chanclas todo el día sin hacer absolutamente nada. Aquí la idea es de que una casa tiene que ser el lugar donde tú desarrollas tus actividades de una forma óptima. De hecho, creo que nos podemos hasta basar un poquitín para poder determinar si una casa es saludable o no en la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es salud. Hasta hace algunos años la salud era la ausencia de enfermedad. Hoy en día la salud
va un paso más allá de ausencia de enfermedad y se convierte en un estado de bienestar. Yo creo que ese término es lindo porque entonces ya no estamos luchando por no estar enfermos. Exactamente. ¿No? Ya estamos realmente todos los días, desde que yo me levanto, cultivando totalmente energía y bienestar. Y realmente buscando la trascendencia. Entonces, ahí podemos ya empezar a definir lo que viene siendo y entender lo que es una casa sana. Una casa sana no es aquella que no te enferma, que eso sería el punto número 1. Eso es obvio. Y digo, si te explica a alguien con detenimiento y te dice, oye, tu casa te puede ocasionar cáncer por tal o cual circunstancia, definitivamente busca una casa que no te ocasione ese problema. Pero si vas más allá de la ausencia de enfermedad y das al paso a que puedas ser un ser humano que trascienda, porque puedes desarrollar tus actividades de una forma óptima, eso es lo que yo busco cuando diseño o remodelo o armonizo una casa. La idea es de que tú como ser humano puedas hacer lo más que puedas hacer, Claudia. Y digo, a final de cuentas, si te lo digo sin haberte hecho esta introducción, así de sopetón, dices, una casa que te ayude a ser más fregón, no me crees, pero resulta de que es cierto. Una casa no solamente te va a permitir no estar enfermo, sino que te va a permitir ser lo mejor que puedes ser. Imagínate en tu cabeza el espacio ideal, donde tú, si te levantas a hacer de comer o de desayunar, es el lugar perfecto para hacer desayunar y hasta, como que le echas más feeling a ese lugar. Y ponte a pensar que va a ser el lugar donde tienes que hacer un trabajo y donde tienes el lugar adecuado para sentarte y poder hacer el trabajo, donde no haya distractores y lo puedas hacer lo mejor que puedas hacer. No estoy inventando el hilo negro. Esto es algo que debemos de buscar en nuestro hogar, porque a final de cuentas, Claudia, el ser humano pasa el 80% de todo su tiempo en espacios cerrados. Por lo tanto, la dependencia de ese ser humano del espacio en el que vive es tremenda. ¿Qué te puedo decir, Claudia? Vives en un lugar donde no hay luz, imagínate. Uh-huh. ¿Qué sucede? El 80% de tu tiempo vas a estar en un lugar donde no hay luz. Simplemente te vas a lo físico, elemental. Pues bueno, no estás produciendo tus propias vitaminas. Tu organismo no las genera. Vienen una serie de problemas tremendos. Ahora, si te vas al otro aspecto, al aspecto emocional, mental, bueno, tu mentalidad cómo está, tu psique cómo está. Te vas a la parte espiritual, bueno, o te enseñas a meditar muy profundo para no hacerle caso al espacio. Para desapegarse de todo lo material. O a final de cuentas te va a llegar a afectar, Claudia. Bueno, estos temas nos gustan porque somos familias, es decir, hay de todas las edades en nuestros hogares, entendiendo que este programa lo hacemos siempre con el pretexto de que hay niños, pero toda esta información por supuesto que la aplicamos para los adultos, pero fíjate qué lindo que un niño o una niña comience su vida en un espacio donde hay armonía, donde hay bienestar, donde en realidad no después va a tener que encontrar la manera de solucionar enfermedades o malestares, sino que va a aprender desde sus primeros años cómo se siente estar en bienestar, ¿no? Claro. En un espacio sano. Por supuesto. Y fíjate que esto se traduce en que cuando llega un espacio que no es sano, lo va a sentir inmediatamente. No es lo común. Uh-huh. Y hay otra cosa importante, Claudia. Resulta que muchos seres humanos no nos cuidamos a nosotros, como debiéramos. Pero cuando nace nuestro hijo, decimos, caray, yo no quiero que mi hijo se enferme. Así y entonces empezamos a tomar cartas en el asunto. Por eso, benditos niños, si no fuera por ellos, hoy cuántas familias habrían seguido estos hábitos nocivos y cuántas hoy están cambiando gracias a estos chicos. Así que bienvenidos los que lleguen esta semana, porque sé que hay mamás que están esperando bebé. Acuérdate que tenemos de estos y otros temas en Club de Mamás. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estamos en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM y por internet también nos puedes seguir. Abre tu página en radiomujer.com.mx, visita nuestras redes sociales y también mándanos un WhatsApp. Regresamos. Hola, espero que nos hayas escuchado el día de ayer, porque ¿qué crees? Tengo aquí los nombres de unas mamás y papás participantes. Ayer tuvimos un programa de nutrición, como todos los lunes, y nos visitó nuestra querida Cristi Orendain, bueno, en la presencia de su hija, y nos trajo unos
deliciosos productos VitaKids, que es para preparación de un batido o un licuado que contiene, bueno, muchísimos ingredientes saludables, avena, omega 3, ácido fólico, entre muchísimas otras vitaminas, minerales y soya. Así que tenemos 2 regalitos y le voy a pedir a nuestro querido Aldo, que esta mañana nos acompaña, que me pase 2 nombres para que si tú escuchas el tuyo, pues sepas que eres ganadora de estos regalitos y que tienes una semana para venir por ellos. Los estoy mostrando ahorita en cámara porque también nos puedes ver por radiomujer.com.mx, y es uno para la señora Silvia Estrada, que nos escucha en Tlaquepaque, y Ceci Cruz, que no sé por qué rumbo de la ciudad nos escuche, pero ustedes 2 son las que se llevan este obsequio, Silvia Estrada y Ceci Cruz. Por favor, para que se comuniquen con nosotros y puedan saber que tienen una semana para venir por su obsequio aquí al edificio de Promomedios Radio, que estamos en la avenida Mariano Otero 3405 de la Colonia Verde Valle. Los horarios para venir por sus obsequios de este y otros programas son 12 a 1 durante la mañana y en la tarde de 5 a 6 de la tarde. ¿Sí? Con una identificación, por favor. Dicen que estos productos o este regalo lo ganaron o se los obsequió el programa Club de Mamás, y en este caso el grupo Cristina Orendain. Hoy que estamos hablando del hogar sano, pues seguimos con estas áreas que nos describías y algunos consejos que traes ya muy específicos para nosotros. Claro que sí. Mira, otra forma de ver esto es que existe contaminación en la casa. Es otra forma de entenderlo. A veces la salud, buscar la salud mientras la tenemos, pensamos que es tiempo perdido, Claudia. O sea, decimos, estoy sano, puedo hacer lo que sea, no importa, no hay problema. La cuestión es que eventualmente nos pasa factura, y por eso es de que existen tantas personas ya adultos o de la tercera edad con tantísimos problemas. Entonces, una forma que quizás no es atractiva porque nos sentimos inmunes a cualquier tipo de problema. Pero si lo vemos desde la perspectiva de que hay contaminación en nuestra casa, posiblemente sí podamos entenderlo de una forma más clara y podamos entender que existe esa posibilidad de daño. Por un lado tenemos la contaminación que hablábamos de la parte física, que lo podemos dividir en una contaminación química, que existe en el aire, en el agua, y un contacto directo. Y también está la contaminación electromagnética. Así lo podemos entender. Vamos a analizar que el agua que llega a nuestra casa, nosotros normalmente, es un ejemplo de muchísimos, preferimos comprar el agua de garrafón porque le tenemos miedo al agua que llega desde el sistema municipal. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? Porque sabemos que existen elementos dentro del agua que nos pueden hacer daño, nos pueden enfermar. Puede haber metales pesados, puede haber cloro, puede haber 20,000 cositas o hasta bacteria que nos pueden hacer daño. Y entonces aquí podemos entender que habiendo contaminación en el agua, yo me tengo que cuidar. Por lo tanto, optamos por la opción del agua embotellada. Pero ojo, Claudia, ojo. El agua embotellada también conlleva problemas, porque existe un plastificado, son de plástico, ya no son de vidrio. Existe un químico, por llamarlo de una forma para hacerlo más fácil de entender, que le da flexibilidad al plástico para que no se rompa. Ese producto se mina al agua y ese producto nos hace de hecho es cancerígeno. Nos hace daño. Entonces empezamos a ver que la opción del agua embotellada no es la ideal, pero también le tenemos miedito a la opción del agua que viene de la calle. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? En lo particular, es una inversión posiblemente, pero yo opto por filtrar el agua que llega de la calle. Muy bien. Definitivamente. Existen sistemas no tan caros que nos permiten filtrar esa agua, que sí efectivamente viene clorada, por lo tanto no hay bacteria, pero hay manera, el cloro también nos hace daño, entonces hay que quitarle esos elementos que son nocivos. Existe también rápidamente la contaminación electromagnética. La contaminación electromagnética nos llega a través de vías de conducción de la electricidad o que son físicas a través de cableado o vías de conducción no alámbricas. Llámese transmisión, por ejemplo, de los teléfonos celulares, llámese, por ejemplo, de las torres de transmisión de los mismos celulares, el radio, o la que viene por cables de alta tensión, transformadores,
o en nuestra casa una instalación eléctrica defectuosa. Entonces ahí también tenemos que tomar en cuenta cómo nos debemos de proteger. Aquí es difícil, Claudia, poder dar una receta de cocina y decir, retírate, haz o no. Lo ideal es tomar una lectura y a partir de esa lectura poder alejarte lo más posible o hacer modificaciones. Lo que sí les puedo decir es que existen reglamentos en países en Europa donde ya se está tomando en cuenta. Y por ejemplo, el reglamento en Alemania nos indica, si mal no recuerdo, 150 metros de separación con respecto a un cable de alta tensión. 150 metros. Y aquí en México tenemos casas donde están construidas en un terreno donde está la antena de alta tensión. El cable de alta tensión, exactamente. Los transformadores, se habla mínimo de 15 metros. Y vuelves al mismo ejemplo que das. Hay gente que abre su ventana y ahí tiene el transformador, casi lo puede tocar. Entonces son ese tipo de detalles que hay que tomar en cuenta. Y insisto, no es para asustar, es para saber que existe un daño potencial, que a la larga sí te puede hacer daño. De hecho, ya está clasificado como cancerígeno, tal cual. Hay gente, hace poco, un año más o menos, se clasificó la radiación de los teléfonos celulares como cancerígeno tipo 2. Y hay gente que dijo, ay, es que no es problema, el tipo 2 no quiere decir ningún problema específico. Lo clasificaron como tipo 2 porque no hemos estado expuestos a la radiación tanto tiempo, como hecho, para saber. La Organización Mundial de la Salud todavía no se pronuncia tajante porque dice... Es probable, sí, pero no tenemos suficientes investigaciones. No, exactamente, pero de hecho ya lo clasificó como cancerígeno tipo 2. Pues de eso vamos a hacer el programa próximo, ¿eh? Adelante. Porque ahorita tenemos 3-4 minutos apenas y no nos alcanza para entrar en un tema tan polémico, porque los padres sí nos preguntamos, ok, el agua, por supuesto, lo que está comiendo, ya hablamos de transgénicos, pero ¿qué hay de esta radiación de los videojuegos, de las consolas, de los teléfonos celulares que están ya adentro, no solo de casa, a veces están adentro hasta de la cama? Hay niños que se duermen con el celular abajo de la almohada. Así es. ¿Habría alguna recomendación? Tú, por supuesto. hace 15 años, 10 años de Club de Mamás, Aldo nos advirtió, las televisiones no tienen que estar adentro de los cuartos, de la recámara. Un niño no tendría por qué dormir en un espacio donde hay una tele, ¿sí? Y sin embargo, bueno, son hábitos que en los hogares pues se adoptan a veces por practicidad o por ignorancia. O por comodidad, que en lugar de ir a platicar con mi hijo para que se duerma y darle tranquilidad, le prendo la tele. ¿No? Ahora está el tema de los celulares. Es gravísimo. Antes de irnos, ¿alguna consideración? Los estudios que han hecho con respecto a la radiación de celulares nos dicen lo siguiente. El cráneo del niño es muchísimo más delgado que el cráneo del adulto. Por lo tanto, el daño que ocasiona a un niño es exponencial con respecto al daño que ocasiona en un adulto. El teléfono celular tiene que ser única y exclusivamente para emergencias de los niños y los debemos acostumbrar a eso. Si lo quieren hacer a través de limitarle, comprarles tiempo aire o que tengan muy poquito tiempo aire para que se sepan cómo administrarlo, fabuloso. Dormir con él, prohibido. Los teléfonos celulares aún apagados siguen conectándose a la antena, dependiendo del modelo, desde cada minuto hasta cada 5 minutos. O sea, están mandando una radiación desde el celular a las antenas de comunicación para algún intercambio de información, en fin. Pero eso quiere decir que tu hijo va a estar expuesto a esa radiación con una intensidad muy alta. Si es cada 5 minutos, estamos hablando de que son 6 veces por hora. Durante 8 horas, o sea, son bastantitos impulsos o estar expuesto a esa radiación grave. Si estás cerca de una antena, peor todavía. Entonces, peligro que los adultos por ese grosor craneal que tienen. Bueno, Aldo,
ya tenemos el tema del próximo programa. Te agradezco tu visita y te pido tus datos porque sé que a partir de esta información muchísima gente se va a querer poner en contacto contigo para los servicios que ofreces de cosmobiología, de bioconstrucción y bueno, todas las asesorías que puedes brindar en este caso con información para las familias que quieren tener un hogar sano. Por supuesto. ¿Dónde te contactan? Claro que sí, mira, existe, la forma más rápida es correo electrónico, así estoy comunicado 24 horas al día casi en mi correo, es hogarsano@prodigy.net.mx, hogarsano@prodigy.net.mx, o búsquenme en el famoso Caralibro, facebook.com/aldo.prieto, ahí nos hacemos amigos y platicamos. Perfecto. Aldo, muchas gracias. Al contrario, Clau. Mamás del club, gracias. Y ya nos pondremos de acuerdo mañana si quieres ir a leer con el Club de Mamás el próximo jueves. Hasta mañana, buen día.